Es bueno estar de vuelta con ustedes, caballeros. Estuve aquí hace un par de años y es estupendo volver como siempre esta mañana. Estaba pensando en el tiempo que pasé aquí en The Master's Seminary y en lo bien equipado y preparado que he estado para el ministerio al que Dios me ha llamado, en lo que considero uno de los terrenos espiritualmente más difíciles del país, y se necesita este tipo de equipamiento aquí para estar listos para ese tipo de ministerio allá, al menos en mi vida. Y también me gustaría añadir que mi THM estuvo adaptado específicamente a lo que para mí era una debilidad, no a causa de mi tiempo en el MDiv, sino por causa de mí mismo. Y por eso necesité hacer una maestría en teología del Antiguo Testamento para asegurarme de que podía manejar correctamente la palabra de Dios de principio a fin. Entonces para mí esa fue una convicción que me guió, y vaya que el Señor ha utilizado eso cuando nosotros entramos en la temporada de COVID. Como ustedes saben, donde estábamos luchando para reunirnos, y lo hicimos y tuvimos que pelear y nos reunimos a lo largo de todo ese tiempo. Yo estaba en el libro de Éxodo, y la forma en que explico lo que Dios hizo durante ese tiempo es que Éxodo nos cargó en su espalda como iglesia y nos llevó montados a través y fuera de ese tiempo. Hombres, necesitamos ese tipo de hombres en los púlpitos en todo este país, en todo el mundo, en toda nuestra región, ¿verdad? Y es por eso que están aquí, y es lo que quiero llamarlos esta mañana desde la palabra de Dios, abriendo la palabra de Dios en Mateo capítulo 9, y estaremos en los versículos 35 al 38. El título de mi mensaje es: ¿seguirás la comisión de Cristo? ¿Seguirás la comisión de Cristo? Permítame leer de la palabra de Dios, Mateo 9, 35. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por lo tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Sabes que el grito de nuestros días en nuestra cosmovisión actual es: sigue tu corazón, ¿verdad? Digo, todas las películas de Disney llevan el mismo lema básico de seguir tu corazón y todos sus derivados. Digo, hay derivados de este tema como sé tú mismo, sé fiel a ti mismo, haz lo que sientas que es correcto, ya sabes, todas esas cosas, toda esa basura. Todo como que regresa a la misma cosmovisión básica: sigue tu corazón. Y frente a esa cosmovisión prevaleciente en nuestro tiempo, está la llamada de este texto a ti en esta mañana a seguir la vida de Cristo, a seguir su corazón y a seguir su comisión. A esto te está llamando este texto, y seguir la vida de Cristo, a seguir su corazón y por tanto a seguir y cumplir su comisión. Quiero presentarte esto a manera de pregunta a lo largo del camino. Primera pregunta: ¿seguirás la vida de Cristo? Lo ves justo ahí en el versículo 35, ¿cierto? Su vida se divide en tres líneas principales. ¿Seguirás su vida? Su vida está marcada aquí en el versículo 35. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. No tengo tiempo para repasar bastante el contexto con ustedes, pero ustedes conocen el Evangelio de Mateo, han asistido a clases de estudios del Nuevo Testamento y han estado trabajando en sus clases de teología. Ustedes conocen el flujo básico de Mateo. Mateo del 1 al 4 es la introducción a la vida de Cristo y su ministerio público. Mateo del 5 al 7 es el Sermón del Monte, su primer sermón majestuoso en el Nuevo Testamento. Saliendo en el capítulo 7 ves esta especie de resumen del inicio de su ministerio público. Mateo 8 y 9. Y eso se desarrolla a lo largo de tres líneas principales de ministerio, con tres milagros y luego una declaración sobre el discipulado. Tres milagros más y otra declaración sobre el discipulado. Y aquí en Mateo 9 llegamos a los últimos tres milagros y luego este llamado al discipulado de nuevo en los versículos del 35 al 38. Así que el contexto es muy claro, la estructura es muy nítida. Mateo está haciendo un punto que ustedes no se pueden perder. Si tú quieres ser un discípulo fiel del Señor Jesucristo, debes seguir su vida, su corazón y su comisión. Y este es, creo que se podría decir, el clímax de la estructura del contexto de los dos últimos capítulos de Mateo que fluyen del Sermón del Monte. O se podría decir así: dado el sermón, ¿cómo será entonces el ministerio? Dado el sermón, Mateo 5 al 7, ¿cómo entonces se verá tu ministerio?
Mateo del 8 al 9. Y el clímax aquí está en los versículos 35 al 38. Porque sabes lo que va a pasar al final de Mateo 9, ¿verdad? Él va a comisionar aquí a sus hombres, él te va a comisionar a ti aquí, y luego en su contexto los va a enviar a Mateo 10, a lo que yo llamo la pequeña comisión. Y llegaremos a eso en un minuto. Así que Jesús, habiendo predicado, luego hace ministerio y después comisiona a sus hombres. Y ahí es cuando nos encontramos encapsulados en medio de nuestro texto de esta mañana. Bien, así que con ese contexto en mente, permítame traerlos de vuelta a esta pregunta. ¿Seguirás la vida de Jesús? Este era el patrón regular de su vida. En el versículo 35, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Lo que vas a encontrar en este texto no es solo algo temporal para nuestro Señor. Esto era su patrón regular de ministerio. Y así que miren su patrón regular. Su patrón regular de ministerio comienza en el versículo 35 con el enseñando en las sinagogas de ellos. Así que, hombres, déjenme hacerles esta pregunta. ¿Seguirán la vida de Jesús? ¿Cómo se ve eso? Se ve como enseñando la palabra de Dios. Número 1, enseñando la palabra de Dios. Y así que incluso en el sentido de ese imperfecto, Jesús estaba yendo. Ven eso ahí en el verso 35. Ese tiempo imperfecto significa que regularmente hacía esto. Su ministerio semanal se desarrolló de esta manera. Así que el fundamento del ministerio de Jesús, caballeros, y ustedes como seguidores de Cristo, es que tengan como fundamento de su ministerio la enseñanza de la palabra de Dios regular, rutinariamente. No se alejen de la instrucción regular de la palabra de Dios en su contexto ministerial. Y al comprometerte a enseñar la palabra de Dios, estás siguiendo la vida y el ministerio de Jesús. Pero un segundo aspecto que se desprende del verso 35, ¿no es así? Seguirás su vida, no solo en la enseñanza de la palabra de Dios, sino también en la proclamación del Evangelio, Fíjense ahí en el verso 35, proclamando el Evangelio del reino. Ahora bien, puedes decir reino allí, el texto lo hace. También puedes decir proclamando el Evangelio de Cristo porque Él es el Rey del reino, ¿cierto? Y sé que esa es tu carga, sé que ese es el propósito de tu entrenamiento aquí. No solo para enseñarte la palabra de Dios, sino para enseñarte cómo tomar la palabra de Dios y predicar el Evangelio de Jesucristo. Jesús es tu modelo en esto. Y así que regularmente pasaba y no solo daba instrucción en la palabra de Dios, eso es enseñanza, pero también proclamaba las buenas nuevas. Esto es un anuncio, esta es la declaración de, como Mateo diría antes en el libro, buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Que el rey largamente esperado ha venido y que él dará su vida para rescatar a sus súbditos. Esas son las buenas noticias. Ese es el evangelio que te has comprometido a proclamar. Estás siendo entrenado aquí para salir de aquí y lanzar la proclamación del evangelio tan lejos como puedas por la gracia de Dios. Entonces ves la palabra de Jesús trabajando aquí, ¿verdad? Justo aquí, esta es su obra de la palabra, enseñando y predicando. Tiene que estar en el centro de tu ministerio porque ese fue el fundamento de su ministerio. Y por cierto, si estás buscando una iglesia en el futuro y estás postulándote yendo a una entrevista, y si ellos no tienen este fundamento, no tomen ese púlpito, hombres. A menos que estén convencidos que pueden cambiarlo y hacer eso, y hacer esto tu fundamento. Así que Jesús, si tú quieres seguir su vida y ministerio, tienes que comprometerte a hacer lo que Él hizo. Enseñar la palabra de Dios, proclamar el evangelio del reino, las buenas nuevas, y luego, en su caso, sanando a los necesitados. En su caso. Permítame ahondar un poco en esto porque Jesús, en este caso, definitivamente no es como nosotros. Él poseía poder sobrenatural y autoridad para sanar. Y la pregunta que tienes que hacerte, Mateo, es ¿por qué? ¿Por qué Él posee este poder sobrenatural y lo pone de manifiesto con la autoridad que tiene para curar, para sanar? Bueno, es para demostrar y señalar su más grande poder de todos, que es perdonar pecados. Vemos esta conexión en Mateo 9, más temprano en el capítulo, por cierto, en la sanidad del paralítico. Incluso en esta tríada de milagros que alimenta esta comisión, ves a Jesús sanando con el propósito de ilustrar el perdón de los pecados, la mayor necesidad de todas.
Así que cuando observas estos tres aspectos de la vida de Jesús, tú tal vez puedas comparar ese con el ayudar a los necesitados, quizás como un tercer aspecto del ministerio, pero incluso ese tercer aspecto es solo ilustrativo de señalar a la gente a su mayor necesidad de un Salvador, que pueda perdonarlos de su pecado al arrepentirse de su pecado, al apartarse de él y poner su fe en el Señor Jesucristo para salvarlos de tanto del poder como del castigo de su pecado con la muerte y el infierno. Y por cierto, alguien se ha preguntado que a lo largo de la historia de la iglesia, como resultado del modelo ministerial de Jesús, que han sido los cristianos los que se han comprometido a fundar universidades, a enseñar, quienes se han comprometido con plantar iglesias, predicando, y los que se han comprometido incluso a fundar y poner en marcha hospitales, sanando. Yo sé que eso no es perfecto, digo, es básico, pero es interesante, ¿no? Como un flujo o una réplica del ministerio de Jesucristo. Y hombres, esto es lo que Dios quiere pedirles de este texto. Seguirán la vida y el ministerio de Jesús de estas maneras. Pero el texto no ha terminado, tiene otra pregunta que hacerles. ¿Seguirás el corazón de Jesús? ¿Seguirás el corazón de Jesús? Esto está en el verso 36. Esto no es difícil de ver, estamos recorriendo el pasaje, ¿no? Pero es su corazón lo que lo impulsó, lo que hizo en su ministerio. Tienes que saber eso. Un corazón que está desligado del ministerio es un lugar peligroso para el hombre que está ministrando la palabra. Algunos de ustedes que están aquí en este momento están tan ocupados atendiendo la vida de la mente que han abandonado hace tiempo la vida de su corazón. Y no queremos bifurcar eso demasiado. Bíblicamente no se puede, lo entiendo. Pero aquí estamos viendo una clara demostración de la luz del corazón de Cristo y no puede perderse y tiene que seguirse. Quiero que percibas la compasión de Cristo como el primer subtítulo de esta pregunta. ¿Seguirás el corazón de Cristo? Debes sentir su compasión. Un comentarista dice lo siguiente sobre la compasión de Jesús, cito, el verbo griego splagnizomai, tener compasión, significa literalmente sentir en las vísceras. Ahora el comentario sigue diciendo, cito, sentir en los intestinos o en las entrañas, si lo prefieres, sí, Rosita. Ahora, yo no sé qué son entrañas, no me queda muy claro lo que dice este comentarista y como que me asusta un poco. Así que no sé lo que significa sentir algo en tus entrañas o sentir algo en tus intestinos. Eso me parece muy King James, pero sentir en las vísceras, sí, sí. Eso es lo que está pasando aquí, en este texto. Digo, el corazón de Jesús se muestra claramente. Cuando miraba a su alrededor tenía una reacción visceral a las masas. Una reacción visceral a las masas, como en el fondo de su alma. Cuando él miraba a los perdidos a su alrededor, sentía por ellos, se podría decir, en sus entrañas. Sientes lo mismo cuando miras a las masas que te rodean. Yo estaba manejando hacia acá, ahora, hace poco, sentado en la esquina de la rampa de la salida allí en Roscoe, y había un hombre que estaba como vagando por ahí. Y en ese momento yo estaba orando por este mensaje. Notable, ¿no? Solo orando por este mensaje. Y miré a ese tipo y dije, bueno, wow, ese tipo tiene lo que se merece. Digo, eso podría ser cierto. Llegaremos a eso en un minuto. Pero solo quiero que sepas o entiendas por qué Jesús sintió esto visceralmente. Es porque Él vio su condición. Él vio su condición. Él sintió compasión porque vio su condición. Mira,
Cristo usa una ilustración aquí, ¿no es así? En el versículo 36, son como ovejas que no tienen pastor o como ovejas que no tienen pastor. Esa es la ilustración, estaban acosados y desamparados. Se podría decir, o como el texto dice aquí, estaban angustiados y abatidos. Eso es justo. La palabra angustia significa acosados. Alguien las está persiguiendo, alguien viene tras ellas. El verbo que tienes en el texto, abatida, significa ser derribado, ser echado abajo. Creo que lo que esto significa es que se refiere a la profundidad de la caída, tanto dentro de la persona como fuera de ella. Este efecto persistente de derribar a la gente, tanto su propio pecado tirándolos al suelo, por supuesto, así como el pecado de otros contra ellos. Este es el retrato de un pueblo que no tiene pastor. Y esto, por cierto, ilustrativamente, tiene una larga historia en tu Biblia. Si te remontas a Números 27-17, puedes ver a Moisés orando por un sucesor. Y mientras ora por un sucesor, ora para que el pueblo no sea como ovejas que no tienen pastor. O en Primera de Reyes 22, versículo 17, donde el profeta Micaías afirma que el rey va a morir. Y cuando él muera, el pueblo será como ovejas sin pastor. O en Ezequiel 34, versículo 2, donde los falsos pastores solo se preocupaban por sí mismos y como resultado de eso van a tener ovejas sin nadie que las busque y sin nadie que las cuide. O Zacarías 10, versículos 2 y 3, donde la gente vaga como ovejas porque no tienen pastor. Pero aquí ahora está Jesucristo, que en Juan 10, saltando un poco más adelante, es el buen pastor y nos muestra lo que deben hacer los pastores: enseñar, predicar, ayudar. Esto es lo que hacen los pastores, lo cual, por cierto, creo que nos lleva de la ilustración de Cristo a nuestra aplicación. Nuestra aplicación de esta segunda pregunta: ¿seguirás el corazón de Jesús? Hermanos y hermanas, o hermanos debería decir, ¿hay una hermana por ahí en alguna parte? Tal vez no, sí la hay, ya te vi. Nuestra necesidad es tener compasión por causa de la gran necesidad de las masas. Este es el corazón que Jesús tenía continuamente por aquellos que le rodeaban. Y este es el corazón que nosotros necesitamos tener por aquellos en nuestra comunidad que están sin Cristo. Necesitamos la gracia de Dios para llevar esto a nuestras entrañas, para cultivar este tipo de compasión. Porque francamente, algunos de ustedes, como yo mismo en esta mañana incluso, cuando miramos al mundo que nos rodea, vemos a los no creyentes y de inmediato somos completamente críticos y despreciantes con ellos. Digo, tú puedes tener una respuesta visceral, eso es cierto, a la maldad a tu alrededor. Tú puedes pensar cosas como, esta área es un desastre espiritual. Por cierto, quiero decir, tú no estarías equivocado al pensar eso. Después de todo, estamos aquí en Los Ángeles y no sé cómo comparar Los Ángeles con San Francisco. Puedes que le ganemos a ustedes. Digo, tú puedes pensar cómo, vaya, mira lo pecaminoso que son estas personas. Y al hacer eso los rechazarías por completo criticando a los perdidos. Y si ese eres tú, entonces el texto te está llamando de nuevo. Seguirás el corazón de Jesús en esto. Y por cierto, podría indagar más en tu corazón. ¿Acaso solo piensas en los perdidos como endurecidos y hostiles opuestos a Cristo? Deberías pensar eso porque es la verdad. Son endurecidos y hostiles a Cristo. Tienes las mismas palabras de Jesús en cuanto a eso. Tienes las mismas palabras de Pablo en cuanto a eso. Y eso es verdad. Y luego Jesús también nos está mostrando aquí que Él está viendo a estas personas como acosadas y desamparadas, necesitando de Cristo. Y no quiero que se equivoquen en esto, caballeros. Nosotros entenderíamos y tendríamos gran afecto y proclamaríamos con valentía la realidad de que Dios tiene sus elegidos que ciertamente salvará. Alabado sea el Señor por eso. Y yo también entiendo que Dios condena a aquellos cuyos corazones están endurecidos y son hostiles contra Él. Alabado sea el Señor por ello. Jesucristo va a martillar en breve a los duros de corazón y a los hipócritas en este evangelio, ¿cierto? Fluyendo de la pequeña comisión, el ministerio de Jesús va a desarrollarse en esa dirección, seguramente, como tiene que ser. Pero ¿no estaba Pablo endurecido contra el evangelio? ¿Y acaso Jesús no lo quebró milagrosamente y lo atrajo hacia sí? ¿Cómo sabes tú
quiénes son los elegidos? ¿Y cómo sabes a quién puede elegir Dios soberanamente para salvar? La semana pasada estaba en el lobby de nuestra iglesia, cientos de personas venían entrando, me encanta, eso es como un circo allí en la parte de atrás de nuestra iglesia después de un servicio, y yo estaba como buscando a personas que pudieran ser nuevas, así que estaba escaneando, saludando a este tipo, saludando a este otro, ya sabes, como mirando alrededor, y me acerqué a este hombre que me dijo: oye, alabado sea el Señor, tengo un informe asombroso, he estado orando por mis padres, tienen 92 y 94 años. Ambos acaban de venir salvíficamente a Cristo, 92 y 94 años. Me di la vuelta 5 minutos después y me topé con una chica que acababa de llegar a nuestra iglesia. Ella había sido musulmana y luego se convirtió a Cristo. Y ahora quería informarme de que su marido está muy interesado en este relato del Evangelio de Mateo, porque habla mucho de Isa, Jesús, y le parece a él mucho mejor profeta que Mahoma. Yo le dije a ella: vete a tu casa y dile a tu marido que él es mucho más que un profeta, y punto. Y esperaremos a ver lo que el Señor ha planeado. Escucha, Él tiene un plan, y nosotros recibimos la alegría en el ministerio de ver lo que el Señor ha planeado y verlo desarrollarse. Y a propósito, ¿no estás contento? ¿No estás agradecido por la compasión de Cristo sobre ti para traerte a sí mismo? Digo, debemos seguir el corazón de Cristo hacia otros que están perdidos. No te estoy diciendo, y este texto no te está diciendo, y este evangelio no te está diciendo que deseches la sana doctrina. Claro que no. Pero sí te está haciendo la pregunta: ¿seguirás el corazón de Cristo? Y si tienes cero compasión por las masas, necesitas conformarte más a la imagen de Cristo. Las masas necesitan a alguien en Los Ángeles, a alguien en San Francisco, alguien que les enseñe la palabra de Dios, que la mantenga en alto y no sea cobarde, alguien en tu área a la que regreses, que proclame las buenas nuevas con valentía y sin fallar, haciendo concesiones, y que haga ambas cosas mientras ayuda a los necesitados y tiene un corazón de compasión por quien sea que Dios escoja desde antes de la fundación del mundo para traerle a casa salvíficamente bajo tu ministerio de enseñanza y predicación, hombres. Permítanme decirlo de otra manera: sigan el corazón de su buen pastor y sean conocidos como un hombre que tiene una profunda compasión por aquellos que deambulan por su área, que están acosados y desamparados, y también, como Mateo nos muestra, endurecidos y hostiles. Permíteme decirlo así: nunca seguirás su encargo a menos que tengas su compasión. ¿No nos muestra esto el texto? Sin compasión no hay comisión. Es un compromiso de seguir a Jesús en su vida y ministerio y su corazón que te permitirá no solo seguir, sino cumplir la gran comisión de Cristo, como viene ahora en el punto principal del texto en los versos 37 y 38. Y por supuesto, esa es la tercera pregunta. ¿Seguirás la vida de Jesús? Número 1, ¿seguirás su corazón? Número 2, y tercero, ¿seguirás su comisión? Su comisión en los versículos 37 y 38. Y para poder contestar esa pregunta afirmativamente, necesitas escuchar la necesidad en el versículo 37. Porque Jesús le cambia ahora el nombre a las masas, a las multitudes. Ahora las llama cosecha. La mies, cosecha. Ahora bien, cuando los discípulos oyeron la palabra cosecha, vaya que tenían una idea muy clara de qué se habría estado refiriendo Jesús, pero eso a nosotros se nos puede escapar hoy. La imagen de una cosecha de personas en el Antiguo Testamento en aquel entonces se refería a las personas que se dirigen a ser juzgadas. Puedes pensar en esto en el contexto de Apocalipsis, donde la hoz está puesta y la cosecha es producida, siendo una cosecha para el juicio. Entonces, así es como Jesús está hablando aquí en el verso 37. La cosecha de la gente, las masas que se dirigen al juicio son muchas. Ahora, ¿quiénes son estas personas específicamente?
Bueno, ya sabes, al leer adelante, solo un poco en Mateo 10, versículo 6, mira el versículo 5 allí por un segundo, Mateo 10, verso 5, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo, no vayan por el camino de los gentiles ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que en este contexto, inmediatamente Jesús está hablando de las ovejas perdidas de Israel. Las multitudes, la cosecha, entonces son ellos, son ellos. Por eso la llamo la pequeña comisión, está delimitada a ese país. Pero saben que este evangelio de Mateo está desarrollándose hacia una grandiosa o una gran comisión al final del libro, donde estos mismos discípulos, después de la resurrección de Cristo, van a ser enviados a todas las naciones de la tierra. Así que, ¿quiénes son estas multitudes en aquel entonces? Es Israel. ¿Quiénes son las multitudes para nosotros en este lado de la Gran Comisión? Las naciones, nuestros vecinos, las naciones, se podría decir, para combinar el Gran Mandamiento con la Gran Comisión. Así que este es un campo masivo que necesita atención inmediata. Y Jesús les dice a sus hombres que aunque la necesidad es masiva, habrá, miren en el versículo 37, muy pocos obreros que realmente responderán al llamado. Digo, hey, es genial estar aquí, ¿no? Hay un par de cientos de nosotros aquí. ¿Qué es eso frente a los millones que hay allá afuera? Somos tan pocos. Hay muy pocos de nosotros. Implícito en esto se encuentra la necesidad. ¿Sientes la necesidad? Quiero decir, mira alrededor del salón y sé animado. Y luego mira fuera del salón y di, oh Dios mío, mira la necesidad, Señor. Sí, exactamente. Eso es exactamente lo que debería sentir, pensar. Una cosecha abundante, solo unos pocos trabajadores. ¿No oyes la necesidad? Pero ¿cómo se va a resolver este problema? Es la pregunta. Bueno, debajo de este punto principal de seguirás la comisión de Cristo, para escuchar la necesidad en el verso 37, ahora necesitas ver la respuesta en el verso 38. La respuesta en el verso 38 viene frase por frase. Amo esta respuesta, quiero que tú ames esta respuesta. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Jesús está ordenando a sus discípulos en preparación para su propia comisión. Él les está ordenando a ustedes, hombres, desde este texto, a la luz de su comisión, que primero que todo, fervientemente rueguen fervientemente. ¿Ven cómo Jesús comienza este texto o cómo comienza el texto con la enseñanza y la predicación de la palabra? ¿Y ves cómo termina? Con una oración absolutamente dependiente. Algunos de ustedes predican bien. ¿Tú oras? Perdón. ¿Tú ruegas? Eso es lo que la palabra dice. Digo, mírala, suplicar. La palabra significa rogar, rogar. ¿Cuándo fue la última vez que rogaron a Dios por algo en su vida, hombres? ¿Cuándo fue la última vez? Piensa en ello. Julie y yo, mi esposa Julie y yo, hemos estado este año orando fervientemente por sabiduría en nuestro propio hogar. Y su gracia ha demostrado ser suficiente en nuestra debilidad. Y seguimos dependiendo de todo corazón en Cristo. ¿Cuándo has rogado fervientemente al Señor por algo en tu vida? Tal vez tú tienes a algún miembro en tu familia que está rogándole a Dios que lo ayude con su falta de salud. Tal vez ahí es donde estás hoy. Le estás rogando a Dios a la luz de la falta de salud de un miembro de tu familia y tú sabes lo que significa rogar. Tú tal vez, aquí tal vez hay un seminarista por aquí que está pidiendo ayuda al Señor después de una ruptura desgarradora, ¿sabes? Estabas corriendo hacia el matrimonio y luego todo se disolvió y se vino abajo. Y tú sabes, tus amigos pueden reírse de eso, es decir, lo que sea, pero no es así en tu propia alma. Y así que estás rogando a Dios en silencio
por ayuda en vista de un plan que se estrelló en el suelo. Tal vez hay aquí un padre que esté suplicando al Señor que le devuelva un hijo que está fuera de control. Sin duda, aquí hay alguien que le está pasando eso. Y ciertamente, en tu iglesia, si tuvieras ojos para ver tan solamente, ciertamente hay una viuda en tu iglesia que definitivamente sabe lo que significa suplicar a Dios por gracia para pasar simplemente un día más sola. Oh, hay personas que tú conoces y hay personas que tú no conoces que saben lo que significa rogar a Dios. Y quiero que tú en este texto que te está llamando, te está ordenando a que lleves esa clase de fervor, que lleves esa clase de desesperación, hombres, al Señor hoy con respecto a lo que más le importa a Él. Con respecto a lo que más le importa a Él. Nuestro pastor nos está ordenando que oremos fervientemente, que supliquemos fervientemente. ¿A quién? Antes de que lleguemos al qué. ¿A quién? ¿A quién le suplicamos? Bueno, esa es la segunda parte de la respuesta a la pregunta. Suplica fervientemente al Señor de la cosecha. Al Señor de la cosecha. Ahora, parece que tenemos un par de opciones aquí en el versículo 38 sobre quién podría ser ese Señor. Podría ser Dios, el Padre, podría ser Dios Hijo, Cristo mismo. En el contexto tiendo a pensar a favor del entendimiento de Crisóstomo que aquí el Señor es Cristo mismo. En otras palabras, debemos orar a Cristo, que es el Señor de la cosecha, el Señor de todo, para pedirle que haga la obra. Ahora, detente y piensa en esto por un segundo. Esta es una realidad asombrosa de lo que Cristo está comisionando a sus hombres, lo que te está a ti comisionando. Debes rogarle fervientemente que Él haga el trabajo. La cosecha es suya. ¿Ves eso en el verso 38? Esta es su cosecha. Esas masas son sus masas. Él es soberano sobre todos los hombres y aquí por eso le ruega fervientemente que Él haga la obra. ¿Qué obra? ¿Qué trabajo? Bueno, está ahí en el tercer elemento y la respuesta es esta pregunta. Es rogar fervientemente al Señor de la mies que haga ¿qué? ¿Que haga qué? Mira tu texto. Que envíe obreros. Que envíe obreros. ¿Saben la palabra? En el texto es obrero. Es exactamente la misma palabra para trabajador que se encuentra en otras partes del Nuevo Testamento, pero tal vez es un buen ejemplo que encuentres este contexto aquí en la ocurrencia del término en 2 de Timoteo 2:15, que estudies y procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, misma palabra, que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad, el mismo obrero trabajando. Ahora, la palabra que envíe es un término más fuerte, así que la primera es común y la otra es poco común. En realidad, enviar significa expulsar u obligar a salir, expulsar u obligar a salir a los trabajadores debido a la madurez de la cosecha. El tiempo es corto y tenemos que ir. En nuestra iglesia, en este momento, estoy predicando a través del discurso del olivar. Y la forma en que lo he resumido con la enorme ayuda del pequeño libro de MacArthur sobre la Segunda Venida, que ha sido una guía fenomenal. Siempre que predique sobre el discurso del olivar, tengo una copia de ese libro. ¡Qué bendición! Pero como he estado trabajando a través del discurso del olivar con nuestra gente, básicamente he resumido el discurso del olivar de esta manera. El tiempo es tan corto que tenemos que irnos. El tiempo es tan corto que tenemos que irnos. Tenemos que lanzar obreros allá afuera. Tenemos que obligar a los hombres a salir para hacer el trabajo. Jesús está comisionando a sus hombres a orar fervientemente para que Él envíe obreros por toda su región de Israel para alcanzar a las multitudes acosadas y desamparadas por las que Jesús envía compasión. Su comisión consistía en alcanzar su región y su nación para Cristo. Nuestra comisión es alcanzar a nuestros vecinos y las naciones para Cristo de la misma manera. Y por eso necesitamos seguir la comisión de Cristo, de rogarle encarecidamente que nos obligue a salir.
Ustedes son hombres, son trabajadores, son obreros bajo obligación. Por la gracia de Dios es así, bajo una obligación. No están aquí solo para ser entrenados, no están aquí solo para ser equipados, están aquí para ser enviados. Ustedes están aquí para ser arrojados a la cosecha porque no hay mucho tiempo. Este va a ser el último sermón de Mateo, no hay mucho tiempo, así que tienes que ir. Nuestros ancianos en nuestra iglesia en el área de la bahía han estado orando por hombres. Hemos estado orando por parejas, hemos estado orando por familias a quienes Cristo envíe desde nosotros para plantar iglesias, revitalizar iglesias, tomar púlpitos existentes que son débiles y llevarlos de vuelta a un compromiso con la exposición y hacerlos fuertes. Por todo el norte de California, que creo que ya se los he dicho antes, que es la tierra más dura del país. Dios se ha complacido como resultado, creo que es completamente resultado de pedirle a Dios, rogarle a Dios. Como resultado de ello, Dios se ha complacido en plantar 3 iglesias de nuestra iglesia con 3 hombres entrenados a través del seminario en solo el último par de años. Una al norte de nosotros, otra al sur, una más al norte de nosotros, y adivina dónde iremos después. Este y oeste. Vamos a circular el área de la bahía con iglesias, con hombres que enseñen la palabra de Dios y que proclamen el evangelio de Cristo y ayuden a tanta gente acosada y apurada a encontrar al Salvador por la gracia de Dios. Y quiero que ustedes, hombres, desde este texto, sientan la misma urgencia. Es posible que estén aquí en este seminario y nunca hayan rogado ni una sola vez que Dios los eche fuera. Estás como trabajando pasivamente en el seminario, concentrado en tus estudios, y eso es bueno, es así como debe ser. Deberías dedicarte a tus estudios. ¿Sabes por qué? Para que tu Salvador pueda echarte, expulsarte, llevarte fuera. ¿Por qué crees que estás aquí? Es para que puedas rogarle al Salvador que te lance. Y mientras estás afuera, llama a otros hombres detrás de ti y ruega a Dios que los entrene para que también puedan ser arrojados fuera. Así que estamos orando. Tú estás orando. Ahora estás orando con un corazón compasivo que ves en tu Salvador, con la proclamación del Evangelio y la enseñanza de la palabra de Dios, tratando de ayudar a la gente en el camino. Tú estás suplicando al Señor que los envíe desde aquí, que vayan no solo a esta región cercana, sino a quienes Jesús pueda enviar también a las naciones lejanas. Hombres, ¿seguirán la vida de Cristo? Ustedes tienen su modelo, seguirán su corazón, ustedes lo ven claramente, y seguirán su comisión. Y los estoy desafiando en esto. Es imposible para ti cumplir su comisión sin ver y seguir su vida, y ver y seguir su corazón. Hay una iglesia allá afuera que Dios ha designado, que está esperando un hombre conformado a Cristo de esta manera. Ruega al Señor que te prepare. Padre, estamos tan agradecidos por este tiempo, agradecidos por la oportunidad de poder sentarnos bajo tu palabra. Todos nosotros, yo incluido, somos ministros de este evangelio, siervos de tu palabra. Señor, ¿podrías por favor lanzar a estos hombres a la cosecha? ¿Quieres por favor levantar más hombres detrás de ellos? Tal vez más jóvenes, tal vez más viejos, tal vez ni siquiera en Cristo todavía, pero soberanamente escogidos por ti. Dios, ¿podrías levantar otra generación de hombres detrás de estos hombres? Tal vez por causa de estos hombres, quienes también serían entrenados aquí, equipados aquí, preparados aquí y enviados desde aquí.
Porque, Señor, al final del día somos tan pocos trabajadores. Y si tan solo tuviéramos ojos para mirar hacia arriba y mirar alrededor, veríamos tanta necesidad. Así que, Señor, por favor, prepara a estos hombres. Y podrías, por favor, Dios, usar esta institución para preparar a cientos y miles de hombres más detrás de estos hombres para que no haya tan pocos. Para que la palabra de Dios pueda ser enseñada más, que el Evangelio pueda ser proclamado más y que más personas, por tu gracia, de acuerdo con tu plan soberano de elección, puedan ser llevadas salvíficamente a Cristo y santificadas por tu palabra. Hazlo, Dios, en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.